Vamos a meternos de lleno en esto. Hoy es 6 de mayo de 2026 y literalmente la economía global está conteniendo el aliento ahora mismo. Lo que veis en el título, esta encrucijada en Hormuz, no es historia pasada. Es, sin ninguna duda, la crisis geopolítica más crítica a la que se enfrenta el mundo ahora mismo. Una situación límite en Oriente Medio que amenaza con cambiar por completo las reglas del juego. Vamos a desgranar los eventos que nos han llevado a este punto de ebullición, porque cada detalle es crucial para entender el panorama al completo. Empezamos con la sección 1, el ultimátum global. Fijaos en este número en pantalla, 48 horas. Ese es el ultimátum y el reloj de la cuenta atrás ya está corriendo. Donald Trump acaba de lanzar esta advertencia directa a Teherán y la condición es súper clara, vamos, innegociable. O Irán acepta un acuerdo que incluye reabrir inmediatamente el estrecho de Hormuz y desmantelar su capacidad nuclear, o se enfrentan, y cito textualmente a las fuentes, a bombardeos sin precedentes. Es poquísimo tiempo para resolver algo tan inmenso y el margen se esfuma por momentos. Y claro, mientras el reloj avanza, el impacto ya es brutal. Mirad este 150. El precio del barril de crudo ha superado los $150. La pura amenaza de una guerra a gran escala ha provocado una onda de choque histórica. El miedo a quedarnos sin petróleo, a un desabastecimiento total, ha hecho que los mercados entren en auténtico pánico, disparando los costes de la energía por las nubes. Pero ojo, que esto no se queda en las pizarras de Wall Street. Esto baja a la calle. Ese 4,5 que veis ahí son los dólares por galón de gasolina en Estados Unidos. La barrera del dolor económico se ha roto. Un conflicto a miles de kilómetros de distancia está provocando inflación instantánea y tensión social en todo el mundo. No es solo alta política, es una crisis que nos está tocando el bolsillo directamente y muy fuerte. Pasamos a la sección 2, el estallido en Teherán. Como muestra esta línea de tiempo, han sido exactamente 68 días clave que han cambiado el mundo. Enero marca el colapso definitivo de las negociaciones nucleares, que ya venían tocadas tras meses de protestas en Irán. Luego saltamos al 28 de febrero, una fecha marcada a fuego por ataques aéreos masivos. Y eso nos arrastra sin frenos hasta hoy, 6 de mayo, con el ultimátum de 48 horas. Es una escalada de manual, rapidísima, letal y sin espacio para el error. El punto de inflexión absoluto fue esta operación Furia Épica. Según los informes desclasificados, la inteligencia israelí convenció a Washington de que unos golpes quirúrgicos provocarían de inmediato un cambio de régimen en Irán. Así que, en una operación conjunta, llovieron ataques aéreos masivos sobre las instalaciones nucleares y los centros de mando iraníes. El objetivo era neutralizar a figuras clave y alterar a la fuerza la sucesión del líder supremo. Una jugada arriesgadísima. Llegamos a la sección 3, el bloqueo del petróleo. Pero bueno, el gobierno iraní no colapsó como esperaban, y su defensa fue totalmente asimétrica. Fijaos en este porcentaje, 20%. En lugar de rendirse, Irán cerró de golpe el vital estrecho de Hormuz utilizando minas navales y enjambres de drones kamikaze. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque por ahí transita el 20% del petróleo mundial. Básicamente han tomado a la economía global como rehén para asegurar su supervivencia. La respuesta de Estados Unidos es lo que veis aquí, el Proyecto Libertad. Trump ordenó un despliegue naval gigantesco para escoltar a los petroleros. Pero la realidad en el agua no es un simple paseo disuasorio, se ha convertido en escaramuzas diarias superviolentas. De hecho, esta misma semana, el fuego cruzado ha alcanzado directamente a buques de carga franceses y a petroleros iraníes. La tensión militar en el Golfo está por las nubes. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Tenemos un doble bloqueo asfixiante. A la izquierda, Estados Unidos bloqueando agresivamente todas las exportaciones de Irán para ahogar su economía. A la derecha, Irán bloqueando el tránsito comercial del resto del mundo en el Golfo Pérsico. Es como una partida de ajedrez donde nadie puede mover una sola ficha sin volar el tablero por los aires. Un estancamiento total. Vamos con la sección 4, los protagonistas del conflicto. Esta matriz es súper interesante para entender las posturas, que ahora mismo son inamovibles. Primero, Estados Unidos. La administración Trump mantiene una estrategia dual, metiendo presión militar máxima y bloqueo, pero lanzando ofertas repentinas de acuerdos. Segundo, Irán. Aunque su mando sufrió fracturas tras los ataques, mantienen una resistencia asimétrica brutal apoyándose en sus aliados regionales. Y tercero, Israel, con Netanyahu enfocado al 100% en un único objetivo: impedir que Irán reconstruya su capacidad nuclear, cueste lo que cueste, sin importar las consecuencias. Pasamos a la sección 5, Líbano y frentes secundarios. Porque el conflicto ya se ha desbordado, como veis en estos puntos.
Por un lado, Israel ha iniciado una invasión terrestre en el sur del Líbano para desarmar a Hezbolá. Por otro, los daños colaterales se extienden con misiles iraníes golpeando infraestructuras en los Emiratos y en Arabia Saudita como represalia. Y en medio de todo, China emerge como un mediador en la sombra, rechazando las sanciones y sosteniendo la economía iraní para ganar influencia futura. Un auténtico polvorín. Aunque a puertas muy cerradas hay un pequeño rayo de esperanza. En medio del caos, ahora mismo hay una frágil pausa en los bombardeos más pesados. Y esto se debe a lo que veis en pantalla, reportes de grandes avances en negociaciones de alto secreto que estarían ocurriendo lejos de los focos, probablemente en Omán o Pakistán. Es literalmente el último esfuerzo desesperado de la diplomacia para evitar la guerra total. Y esto nos lleva a la sección 6, la última. ¿Paz o escalada final? La gran pregunta está ahí en pantalla, y es el dilema definitivo en los pasillos de Teherán. Con la ventana del ultimátum de 48 horas a punto de cerrarse, la decisión es binaria. ¿Cederán ante la aplastante presión, aceptando lo que desde dentro se vería como una rendición humillante? ¿O, sintiéndose completamente acorralados y sin nada que perder, usarán lo que queda de su programa nuclear como ultimísimo recurso? Así que, ¿paz o escalada final? Tenemos a familias enteras buscando refugio, una crisis energética golpeando al mundo y a todos conteniendo la respiración. Cuando ese reloj llegue a cero, la gran incógnita es si seremos testigos de un acuerdo de paz histórico o si nos precipitaremos hacia una guerra regional de consecuencias absolutamente impredecibles. Gracias por acompañarnos en este análisis. Seguiremos muy pendientes, así que seguid cuestionando y tratando de entender este complejo tablero global.